Un cordial saludo. El equipo de Lenormancias se complace en formar parte de este tercer Congreso Internacional de Tarot de Uruguay 2023. Damos las gracias a los organizadores de este gran evento, Rodrigo Díaz y Mariana Martínez, directores de la Escuela de Tarot L'Amor. Somos Lenormancias, un equipo internacional de cartomantes dedicados a la formación, investigación e interpretación desde varias miradas del tarot, el oráculo de Lenormand y otras mancias. Nuestro equipo está integrado por Moraiba Zambrano, venezolana, residente en Francia, una tarotista experimentada y con una sagacidad innata para los temas de relaciones de pareja. Mayerlin Gómez, venezolana, residente en Colombia, con una aguda inclinación por el tarot transgeneracional, interpretándolo de una forma magistral e intuitiva. Katy Didier García, ella es oriunda de República Dominicana, residente en España, con una exquisita y fluida interpretación intuitiva, heredada de su linaje materno. También es lectora de La Borra de Café. Mi nombre, Zuli Moreno, de mi hermosa Colombia, enamorada hasta el alma del tarot, el Lenormand y la astrología. Pasión que crece y crece, dejándome elevar hasta donde mi espíritu sediento de conocimiento me conduzca. Cada una de las integrantes de Lenormancias nos hemos preocupado por esa chispa que motiva e impulsa a ir en pos de la excelencia, y gran parte de este impulso se lo agradecemos a nuestros maestros como Rodrigo Díaz, Andy Restrepo, Mariana Martínez, Alejandro Lumier, Liz Figueroa, entre otros. Estamos en un sendero que nos llevará al arcano el mundo, pero en ese transitar queremos ser faro, apoyo y orientación a todo aquel que llegue a nuestras vidas, llámesele consultante, estudiante o colega. También queremos aportar contenido investigativo que promueva la evolución de este mundo maravilloso de las mancias. Y ello marca nuestra ponencia y nuestro deseo de estar aquí y ahora. Nuestra ponencia se titula Diferentes miradas del oráculo de Fol. El oráculo de Fol es muy poco utilizado. Llegó a nuestro conocimiento con deseos de explorarlo, con poco equipaje, tal vez muy escaso, y con la inquietud de descifrar sus raíces y aplicaciones. ¿Por qué investigar el oráculo de Fol? Desde nuestro primer contacto con el oráculo de Fol, nos cautivó su colorido, sus palos y las imágenes que representaban situaciones de la vida cotidiana de la Alemania del siglo XIX. Esto nos motivó a buscar referencias bibliográficas. Desafortunadamente encontramos muy poca información en habla hispana. Solo hay registro de una tirada de los 4 reinos. Nos surgieron varios interrogantes. Primero, ¿por qué no hay más evidencia y propagación de este oráculo? Una de nuestras teorías es que tal vez se ha probado sin obtener resultados que certifiquen su eficacia y certeza en las interpretaciones. Segundo, siendo un mazo con una iconografía llamativa y colorida a simple vista, no queremos rescatar su aprendizaje y lo estamos dejando en el olvido.
Tercero, nos casamos con un oráculo y hemos cerrado las puertas a otro que nos aporte también conocimiento. Bueno, para Lenormancias se convirtió todo este estudio en un reto. El seguir investigando y buscando información al respecto. Esto nos abrió la oportunidad de experimentar con él y ver de primera mano su funcionalidad. Al no tener una base firme en que apoyarnos, diseñamos nuestra propia metodología y diferentes visiones para establecer su aplicabilidad. Nuestra ponencia, que hemos titulado Diferentes miradas del oráculo de Fol, es básicamente investigativa. Miraremos la validez de sus aplicaciones y qué aporta al mundo de la cartomancia del siglo XXI. También nuestro deseo es encaminar a los curiosos y estudiosos de la cartomancia hacia el área de la investigación, ya que esta área es un campo digno de explorar y sobre todo el gran aprendizaje que nos deja. Bueno, el desarrollo de nuestra ponencia será de la siguiente forma. Primero veremos el origen del oráculo de Fol, veremos la metodología, realizamos unos abordajes visual de significadores y comparativo, las tiradas, los resultados y por último las conclusiones y recomendaciones. Bueno, iniciemos. Origen del oráculo de Fol. El origen del oráculo de Fol. Para ello adentrémonos en la vieja cartomancia, cuando los naipes se utilizaban como juego y posteriormente como medio adivinatorio. Empezaron a surgir barajas genialmente elaboradas que han perdurado a través del tiempo, reflejando en sus ilustraciones escenas y obras de arte de la vida cotidiana de ese momento. Y este es el caso del oráculo de Folk, también conocido como las cartas del destino, un mazo que mostraba ilustraciones típicas de la tradición medieval con un lenguaje artístico alemán. Folk viene de folclore. Lore se refiere a saber y folk, pueblo, es decir, el saber tradicional, lo que proviene del pasado y se transmite de generación en generación. Y las cartas Fol eran parte de la cartomancia de ese momento. Este oráculo fue creado por el famoso impresor Bernhard Dondorf entre 1870 y 1875 aproximadamente. Las técnicas aplicadas fueron innovadoras, con importantes referencias históricas y culturales a los reinos y a las figuras relevantes de la historia de ese momento. Esto era común a la hora de crear una baraja. El creador de este oráculo sella o introduce en el diseño de las cartas los desencuentros políticos y las ambiciones de las grandes potencias europeas. Cada palo simbolizaba un país diferente. Podemos observar que el rey de campanas se asemeja bastante a Solimán I, el Magnífico, como representante del Imperio Otomano. La baraja se compone de 36 cartas, divididas en 4 palos, 9 cartas por cada uno, conservando la tradición alemana en la representación de los palos, que son corazones, campanas, bellotas y hojas, resaltando esta simbología en las cartas. Hay que destacar también que esta baraja tiene como figuras reyes y cortesanos, pero no cuenta con reinas, al igual que la baraja española. Cada palo tiene solamente en numeración y es romana la número 10, en clara referencia a su valor numeral. En conclusión,
Cada palo tiene el as o alfil, el 2, 6, 7, 8, 9 y 10, la sota y el rey. Pero recordemos que la única que tiene numeración es la 10. Los otros cortesanos llamados habitualmente el over y el unter. El over tiene el símbolo del palo en la parte superior del naipe y es el as o el alfil, a diferencia del unter que se encuentra en la parte inferior, tal vez para resaltar el diferente rango de ambos cortesanos. Cabe mencionar que el rey tiene dos símbolos representantes del palo en la parte superior, al igual que la carta 2. Podemos observar también, de acuerdo a las leyes de Camoin del tarot, la ley del 3, es decir, en un grupo de 3 elementos, 2 son semejantes y el tercero es diferente. Si observamos el palo de corazones, la sota y el rey están mirando hacia la derecha, mientras que el alfil o el as está mirando hacia la izquierda. Aquí podemos observar los diferentes palos alemanes comparados. El palo de corazones es el que menos confusiones produce, asociado a la primavera, cuando todo florece. Es un palo positivo que trae alegría y optimismo. Las bellotas son equivalentes a los tréboles de la baraja francesa, pero no quiere decir que compartan significados, pues no tienen que ver entre sí. Aquí son el palo funesto de la baraja. Aquí están las dificultades, los problemas, el malestar o el dolor. Representa el invierno, por ello tal vez sus significados sean negativos por la estación, que son las heladas, el hambre y las dificultades. Los cascabeles se corresponden con los diamantes de la baraja francesa. Hablan de algo más complejo y abstracto que lo económico. El palo de las hojas corresponde a las picas de la baraja francesa. Bueno, esta es la tirada de los 4 reinos que aparece registrada. Las posiciones son el centro, el norte, el sur, el este y el oeste. Las cartas se interpretarán como lo haría un rey cuando consulta a sus ministros para entender lo que está sucediendo en su propio reino, o mejor, en nuestra propia vida. El reino central, que es nuestro reino, va a representar al consultante en este momento, sus recursos y su situación, sus capacidades para saber si alcanzará o no sus objetivos. El reino del este es el reino aliado. Al igual que el sol sale por el este, representa la esperanza y la vida. Por eso están ubicados aquí los aliados. Es una carta que refuerza, que da consejo e indica cómo mejorar. El reino del oeste es el reino adversario. Al ponerse el sol por el oeste, nos muestra las dificultades, los problemas internos o externos a nuestra vida o reino. Indica también las pruebas a superar y los adversarios a vencer. El reino del norte es el reino neutral. Son las oportunidades y los consejos. Si es positiva, da refuerzo, de lo contrario ofrece poder al reino adversario. Y el último reino es el reino del sur. Es un reino por conquistar. Allí están nuestros objetivos o el tesoro o algo que nos ayuda para lograr la meta. Es la auténtica conquista. Esta es entonces la única tirada de la cual tenemos un registro en la bibliografía que se encontró. Práctica. Veamos una lectura de los 4 reinos. ¿Cómo se desarrollará nuestra investigación sobre el oráculo de Folk? Antes de iniciar todo el proceso, hicimos esta pregunta
al oráculo, de acuerdo a la tirada de los 4 reinos, pero adaptada a nuestra época. En el reino central, es decir, el reino del consultante, y en este caso, Lenormancias, nos salió la carta de las de bellotas. Aquí representa nuestra determinación y voluntad para sacar adelante nuestro proyecto o nuestro objetivo y estar atentas con mente abierta. Es una carta que nos anuncia buenas perspectivas si sabemos mirar directos a la meta. Es de recalcar que esta investigación se convirtió para nosotros en un reto. El reino del este. Aquí encontramos las fortalezas y los aliados. Nos salió el 10 de bellotas. Esto representa aportes importantes de personas que pueden orientar en la temática del proyecto. Se pueden presentar giros inesperados, pero que con fe, confianza y optimismo se pueden direccionar. En el reino del oeste, que son los adversarios o las dificultades, nos salió el 8 de corazones. Indica serenidad, confianza y apoyos. Consideramos como una falta de apoyo la escasez de evidencia bibliográfica que nos marcaba limitaciones y que podría de alguna manera afectarnos, disminuyendo nuestra confianza en el proceso. El reino del norte, aquí este reino representa las oportunidades y consejos. La carta que vemos representada es el 10 de campanas. Esta carta nos habla de seguridad, de avances en la que las alianzas son importantes. Y en este caso, el consejo era trabajar en equipo para asegurar el logro del objetivo. Fíjense la numeración que es la carta 10. En el reino del sur, que es el tesoro, la meta, tenemos el 9 de campanas. Aquí es dejarnos cautivar por lo nuevo, por un oráculo del cual no teníamos mucho conocimiento y aventurarnos en su viaje, conquistando un mundo aún no muy bien explorado en lo que se refiere a este oráculo de Folk. Aquí vemos otra manera de analizar la tirada y es teniendo en cuenta los tiempos, lo que hay en nuestros pensamientos y lo que controlamos. Aquí Lenormancias, al estar representado en un as, en este caso el as de bellotas, está marcando un comienzo y es un inicio de un proyecto y debe enfocarse en ese futuro, sabiendo utilizar sus fortalezas y herramientas, despojándose de sentimientos, de esas limitaciones que encontramos al inicio de la investigación, para enfocarnos en las bellotas, cuya correspondencia son los bastos, es decir, poner pasión, empeño, muchos deseos, muchas ganas y trabajar al máximo. En nuestra mente el objetivo es el éxito y llegar a la culminación. Podemos ver que hay un número 10 de campanas o cascabeles, pudiendo controlar también los imprevistos y tener en cuenta los aportes exteriores. Metodología. Como todo trabajo de investigación, debemos ampararnos en los resultados de las comprobaciones sobre la efectividad en las aplicaciones que pudiéramos desarrollar con el oráculo Folk. El método utilizado para nuestra investigación fue objetivo-subjetivo. Esta es una metodología basada en aspectos tangibles o intangibles, teniendo que hacer un análisis respectivo de cada uno.
El estudio se clasificó en 3 grupos. El primer grupo se trabajó de manera visual. El segundo grupo se trabajó con significadores. Y el tercer grupo se trabajó de manera comparativa. Para este estudio se utilizaron un total de 100 lecturas reales que se efectuaron con diferentes tiradas basándonos en el instructivo original. Mirada visual. El objetivo fundamental del análisis visual era entablar una conexión con el oráculo para analizar a profundidad su lenguaje gráfico. Las cartas coloridas llaman curiosamente la atención, no pasan desapercibidas, pero no solamente observamos las figuras y qué representaban, también era necesario encontrar similitudes entre lo representado en las cartas y su significado expuesto en el manual. Se separaron los palos y se observó una por una cada carta y la asociación con sus significados originales. Práctica visual. Cuando analizamos una carta, podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué te sugiere esta carta? ¿La puedes comparar con alguna carta del tarot? Al observar detenidamente esta carta, rápidamente notamos el grado de jerarquía que ostenta. Sus elementos son un claro indicio de toda su autoridad. Encontramos el cetro, que simboliza el poder, y el orbe, que simboliza el mundo y el control que ejerce sobre él. Estas son una de las semejanzas encontradas en el análisis visual, topándonos con un parecido extraordinario con el arcano número 4 del tarot, el emperador. Significadores. El uso del significador en la cartomancia es muy conocido. No es más que la asignación de una carta a una situación, persona o cosa. Esto nos ayuda a centrarnos en la tirada poniendo el foco de atención a la cuestión consultada. Usar esta técnica en el oráculo folk significó un reto. El codificar las cartas para trabajar tiradas más elaboradas, para buscar darle al oráculo un uso más llamativo, fue uno de nuestros objetivos fundamentales en esta investigación. Estos son algunos de los significadores codificados en nuestro reciente trabajo. El hombre, el rey de corazones. El rey de cascabel, el dinero. El 9 de hojas, los obstáculos. El 2 de bellotas, las decisiones. Les recordamos que esta es una visión intuitiva y que la misma podría cambiar de un cartomante a otro. Práctica con significadores. En esta práctica, haciendo uso de los significadores, le otorgamos a la tirada un matiz diferente. Sin tomar en cuenta los significados originales, solo lo que la imagen nos sugiere, podemos sacar conclusiones muy interesantes. Usando como referencia la carta central, que sería nuestro significador del dinero, podríamos hablar de cómo se desarrollarían los acontecimientos en el ámbito económico para nuestro consultante. Comparativa. El análisis comparativo se basó en la observación de las cartas buscando similitudes gráficas y arquetípicas con otros mazos. Con la ayuda del oráculo Lenormand y el tarot Rider-Waite, dos de los mazos más importantes dentro del mundo de la cartomancia, buscamos identificar estas semejanzas para apoyar y enriquecer su vocabulario, con el fin de darle un uso más acorde con las nuevas corrientes interpretativas. Ahora es el momento de adentrarnos en el desarrollo de la investigación. Oráculo Folk versus Tarot Rider-Waite.
En el siguiente estudio visual comparativo, pudimos observar que existen algunas cartas del folk que guardan alguna relación con los arcanos mayores del tarot. Aunque no en todos los casos fue posible dicha asociación, se visualizó la semejanza cercana en alguno de ellos, lo suficiente como para trabajar en los significados y enriquecer el oráculo. Como sabemos, los arcanos menores están clasificados en palos y numerados del As al 10. En las cartas folk, estas no tienen cartas 3, 4 y 5 ni figuras de la corte mujer. Se definió comparar el tarot y el folk, ya que ambos están clasificados por palos y hay figuras de la corte, aunque con la salvedad mencionada anteriormente. Estas fueron las observaciones. El palo de corazones con el palo de copas del tarot y el palo de hojas con el palo de espada del tarot. Los significados se asemejan en su mayoría. El palo de campanas con los de oro y el palo de bellotas con el de bastos, no todas las cartas se asemejan en significados. Hay que modificar y adaptar otros significados. Los arcanos menores del tarot, dada su profundidad en la simbología, nos dan muchos significados, al contrario del oráculo folk. En este caso, como realizamos la comparación con las cartas del oráculo Lenormand, específicamente con los insertos de las cartas. El análisis se basó en la correspondencia de cada uno de los palos de los dos oráculos. Utilizando el manual del folk, encontramos que ambos poseen 36 cartas. La carta de la reina en Lenormand no tiene correspondencia en el folk. En el Lenormand no existe inserto de la numeración 2. Por lo tanto, solo se puede comparar 8 cartas por cada palo del oráculo de folk. El total de cartas para el análisis son de 32 cartas. Los temas son completamente distintos en cada uno de los palos. Los significados en el folk tienen una tendencia a lo moral y de consejo. Los insertos del oráculo Lenormand tienen un enfoque a lo concreto, a la descripción de hechos, de acciones, entre otros. Se concluye que debido a que los insertos de la carta Lenormand son franceses, no coinciden con las cartas del folk, que son barajas de origen alemán. En este caso se realizó la comparación del folk con el significado de las cartas de Lenormand. Aquí pueden observar algunas de las cartas que coinciden entre sí, obteniendo en este caso una mayor similitud de significados, aproximadamente de un 89% de coincidencia. También se observó que la carta folk puede tener afinidad con varias cartas de Lenormand. Ahora acompáñanos a ver las diferentes tiradas que realizamos en esta investigación con el oráculo de Ford. Nos basamos en las tiradas clásicas del oráculo de Lenormand para la investigación, usando una lectura de 3 y 5 cartas con el oráculo de Ford. Nos permite evaluar varios tipos de preguntas o temas, como son sí o no, amor, trabajo, dinero y relaciones personales. La lectura de 3 cartas se puede utilizar para dar un consejo de cualquier tema. Con este método no se le asigna a las cartas una posición específica. Estas lecturas son sencillas, así que es ideal para las personas que están incursionando con el oráculo. Aquí no se trabaja con combinaciones de cartas. Con este método se puede o no asignar un significador. Esta lectura de 3x3 la podemos utilizar apoyándonos en la lectura de los 4 reinos para describir a una persona, así como lo hacemos con el oráculo de Lenormand. Una de las tiradas más completas y con mayor dificultad es el gran tablero de Lenormand, así que lo pusimos a prueba con el folk. Utilizamos los significadores para responder preguntas específicas. También utilizamos las técnicas de interpretación del gran tablero, así como los 4 reinos. Al momento de la interpretación no fue muy acertada, lo cual nos lleva a crear una versión adaptada.
Se le dio un tema a cada fila y esto nos permitió hacer una narrativa más coherente de cada tema. Miremos algunas lecturas reales utilizadas en nuestra investigación. Aquí la pregunta fue, describir al caballero que acabo de conocer. Nuestra interpretación. Es una persona que sus pensamientos están enfocados a la superación de obstáculos y resolver los conflictos, estableciendo límites. Lo que tiene control son sus finanzas, tiene la capacidad de equilibrarlas. Si está trabajando, puede ser influyente en su medio y seguro de sí. Entre sus características podemos decir que es paciente, perseverante, con fortaleza y fe, que ayuda a otras personas. También puede llegar a ser un poco inmaduro, testarudo, prepotente y negativo. Puede sentirse angustiado y preocupado, aunque tiene una mente clara y mira las cosas con objetividad. Y se ayudará con su poder mental. Puede que él sienta nostalgia por el pasado y tenga algunos recuerdos de él. La pregunta fue, ¿cómo me va a ir el día de hoy en mi trabajo? Para esta pregunta se utilizaron las cartas invertidas. Su interpretación fue que el día sería productivo y con algunos inconvenientes o estrés y añoranzas del pasado. El consultante nos refiere que el día fue poco productivo, pero sí con un poco de estrés y añorando días pasados. Miremos los resultados de la investigación. Tomando una muestra de 100 preguntas divididas en 5 áreas, cada una con la misma cantidad de preguntas, el porcentaje de acierto general fue del 85%. El área de trabajo tuvo un acierto de 18 preguntas de un total de 20, teniendo un índice de acierto mayor, seguido de relaciones y la salud con un total de 8 aciertos, dejando esta área como la menor. Nuestras conclusiones y recomendaciones son las siguientes. Como recomendación para el uso del oráculo de Delfort tenemos que para la interpretación de este oráculo nos exige estudio, práctica y manejo de palabras para armar una narrativa coherente y dar una buena respuesta según la pregunta. Enriquecer los significados. Se deben incorporar nuevos significados al manual original del oráculo. El uso de tiradas simples como son lineal de 3 y de 5 cartas. Este oráculo lo recomendamos como apoyo para dar un consejo final en una lectura. Por el momento no se recomienda el uso de tiradas más complejas como Cruz del Tiempo, el tablero, entre otras. Cada palo de este oráculo nos da la oportunidad de codificar las estaciones del año, como verano, otoño, invierno y primavera. Aunque el estudio del oráculo de Delfort lo basamos en el manual original, al momento de aplicarlo se presentaron varias limitantes. Una de ellas fue la falta de correspondencia entre la iconografía y el significado, lo cual nos llevó a ampliar el instructivo para adaptarlo a las temáticas actuales. Consideramos que el uso de este oráculo está más enfocado al consejo, con lo cual podría emplearse al final de una lectura o como consejo diario. Por último, queremos recalcar que las conclusiones expresadas en este trabajo son reflejos de la experiencia del equipo de Lenormancia. Por lo tanto, se entiende que cada cartomante tenga su propia visión u opinión, según su grado de comprensión y conexión con el oráculo de Delfort. Extendemos la invitación a todos los curiosos y estudiosos de las mancias para su estudio y profundización, con el fin de aportar nuevas visiones
para su aplicación y así no dejarlo en el olvido. Nuestro mayor agradecimiento a todas las personas que nos orientaron en esta investigación. Rosonda Salas, Raúl Tuoso, Rodrigo Díaz y a todos nuestros consultantes que participaron en las lecturas. Gracias, gracias, gracias.